¿Te puedes imaginar un mundo sin imágenes fotográficas? ¿Podemos imaginar qué sería un periódico sin imágenes o a la red Facebook o Instagram sin imágenes? La fotografía nació a mediados del siglo XIX y desde entonces las personas la hemos incluido en nuestra vida cotidiana con propósitos variados y de muchas y diversas formas. Realmente es difícil de imaginar un mundo actual sin imágenes fotográficas que nos muestren la vida diaria o los acontecimientos mundiales recientes. Actualmente, con los cada día más profesionales equipos fotográficos digitales que están a nuestro alcance, la fotografía está más cerca que nunca de nosotros. Vivimos en la cultura de la imagen y la utilizamos para poder hacer una interpretación de nuestra realidad. Sin embargo, según los expertos, una fotografía va más allá que reflejar a un individuo, una escena o un paisaje. Sin embargo, según los expertos, una fotografía va más allá que reflejar a un individuo, una escena o un paisaje, ya que una fotografía es capaz de transmitir sensaciones, despertar sentimientos y remover emociones con el simple hecho de contemplar una imagen. En el siglo XIX a menudo se pedía a los fotógrafos que hicieran fotografías post-mortem, capturando la paz del momento final de la vida de las personas. En la década de 1800 los victorianos estaban íntimamente familiarizados con la muerte. La guerra civil, la guerra más sangrienta en la historia de Estados Unidos, prácticamente había afectado a todos los hombres, mujeres y niños, tanto en el norte como el sur del país. Las secuelas de la guerra también dejaron una carnicería masiva en forma de epidemia de suicidios de soldados y muerte por adicción a los opiáceos y al alcohol. Debido a las altas tasas de mortalidad, la mayoría de personas no podían esperar vivir más allá de los 40 años. Enfermedades como la escarlatina, la viruela, el tifus y la fiebre amarilla aquejaban a las masas, especialmente en los barrios marginales y municipios superpoblados, ya que no existían antibióticos ni vacunas, ni se reconocían aún la mayoría de los procedimientos médicos sanitarios que hoy en día se conocen. Desafortunadamente, los niños eran los más vulnerables. Y para empeorar las cosas, el miedo a ser enterrado vivo, lo que había sucedido con una regularidad aterradora con las víctimas en estado de coma de la guerra civil que se confundían con muertos, se convirtió en una fobia victoriana. Con el advenimiento de la fotografía y la introducción del daguerrotipo en 1839, fotografiar a los muertos se convirtió inmediatamente en un ritual de luto para los victorianos. La mayoría de personas, especialmente los niños en ese tiempo, no se fotografiaban mientras vivían. La fotografía post-mortem permitía a las personas tener una imagen de sus seres queridos fallecidos para poder recordarlos y llorar por ellos. De hecho, las fotografías de las muertes se llamaban espejos con recuerdos y a menudo eran las únicas imágenes que quedaban de los seres queridos. Sin embargo, hoy en día la fotografía post-mortem puede parecernos macabra y escalofriante, pero para los victorianos era una forma de hacer frente a la muerte omnipresente y conmemorar a sus seres queridos perdidos. En muchos casos, las imágenes fotográficas de los difuntos eran las únicas imágenes para recordarlos. Por lo tanto, la fotografía post-mortem no solo buscaba capturar la imagen del difunto, sino que a menudo intentaba hacer que el difunto pareciera vivo. Se hacían grandes esfuerzos para colocar a los difuntos en poses realistas y ponerlos en entornos con familiares, amigos, perros, incluso ganado. Además, hicieron posar a niños fallecidos con hermanos vivos, muñecas, juguetes favoritos o animales de peluche. Estas conmovedoras escenas se denominaron cuadros de duelo e intentaron crear la única imagen duradera de los muertos de una manera evocadora. Un esposo sosteniendo a su esposa fallecida, una madre sosteniendo a un bebé muerto, hermanos posando alrededor de su hermana o hermano muerto. Algunos difuntos fueron fotografiados con su libro favorito, la Biblia, un crucifijo, un rosario, flores e incluso mascotas.
La fotografía victoriana utilizó otras técnicas para añadir un aire de vida después de la muerte a los cadáveres y ocultar signos de descomposición. Se utilizó un tinte especial para realzar la palidez de una persona fallecida con mejillas o labios rosados. Otra técnica que se ejecutó con un éxito variable entre conmovedor o espantoso fue pintar los globos oculares abiertos sobre párpados cerrados. La muerte a menudo ocurría en el hogar y la familia frecuentemente preparaba el cuerpo para el entierro, y el proceso de la muerte era una parte ordinaria y común de la vida de las personas de ese entonces. Además, los enfermos tendían a morir mucho más rápido que hoy en día, que prolongamos la vida con medicamentos, procedimientos médicos y antibióticos. Por lo tanto, los estragos de la muerte, la deshidratación y la enfermedad a menudo no eran tan evidentes en los muertos victorianos. Por lo general, morían más rápido, más jóvenes y con más frecuencia. Como resultado, una persona muerta lucía menos demacrada y con aspecto más saludable que un muerto de hoy en día. Contrariamente a muchos mitos propagados en Internet sobre la fotografía post-mortem, pocos fallecidos fueron puestos en posiciones de pie para ser fotografiados. Se utilizaron aparatos de sujeción para la cabeza y soportes para estabilizar a los sujetos fallecidos para que no se cayeran durante los largos tiempos de exposición requeridos en las fotografías. Por ejemplo, en 1839, cuando se inventó el daguerrotipo, los tiempos de exposición podían requerir 1 minuto y medio. Los soportes no podrían haber aguantado el peso de un cadáver adulto, y mucho menos colocado de una manera elegante y realista. Además, el rigor mortis también endurece el cuerpo de 2 a 6 horas después de la muerte y puede durar de 24 a 84 horas, lo que hace que posar el cuerpo sea muy difícil o imposible. Otra forma de documentar a los muertos fue reclutar no solo un fotógrafo, sino también a un pintor para pintar una imagen de la fotografía póstuma. Esta práctica también requería un artificio extraordinario que a veces resultaba en escenas extrañamente reanimadas de bebés flotando hacia el cielo, adultos posando sin astucia con miradas muertas o retorcidas, o niños jugando con sus juguetes o muñecas favoritas, en proporciones extrañamente desordenadas. Los pintores post-mortem itinerantes generalmente provenían de entornos pobres y no eran los más sobresalientes de las escuelas de artes. Los artistas de renombre podían darse el lujo de rechazar un trabajo tan macabro y dejarlo en manos de artistas jóvenes y a menudo menos experimentados. Esto puede explicar la crudeza y la torpeza de muchas pinturas de este tipo. A pesar de los desafíos de fotografiar a los muertos con buen gusto, a mediados del siglo XIX, la fotografía post-mortem se había convertido en un ritual fundamental del duelo estadounidense. Aunque hoy en día podemos mirar esas fotografías con morbosa fascinación, hay muchos escritos y diarios que indican que los victorianos apreciaban profundamente el ritual y atesoraban esas imágenes. Los hermanos vivos a menudo se fotografiaban con un hermano o hermana fallecido, en parte para tener un retrato familiar completo de todos los niños de la casa y para representar al niño muerto como vivo. En esta fotografía, el niño más pequeño ha fallecido y ha sido apoyado. Generalmente no se colocaba a los fallecidos en posiciones de pie. Esto hubiera sido demasiado difícil, especialmente para los adultos. Sin embargo, a veces los niños pequeños podían colocarse en posición vertical. Era común, especialmente para la fotografía post-mortem de niños, colocar al pequeño en una pose realista con sus muñecas favoritas, animales de peluche, juguetes, como si fueran compañeros para el niño en la muerte y sentimentalizando la vida del pequeño. Los ojos cerrados de los muertos a veces se pintaban para que parecieran abiertos y dieran la impresión de un sujeto vivo, pero el efecto
podía ser espantoso o ingenioso, según el talento y la experiencia del artista que los hacía. En la fotografía póstuma se utilizaron varias técnicas de posado para provocar un sentimiento nostálgico. Aquí, un elegante espejo adornado con rosas en primer plano refleja no solo a la difunta, sino también los muebles de su habitación en el fondo para dar una sensación más íntima. Esta otra fotografía de finales del siglo XIX muestra a unos padres posando con su hija fallecida, cuyos ojos se dejaron abiertos para que pareciera más real. Los tiempos de exposición eran largos en las primeras fotografías, y los sujetos vivos tenían que permanecer inmóviles hasta 1 minuto y medio para que la imagen no se viera borrosa. Los hermanos vivos a menudo eran fotografiados con su hermano o hermana fallecidos, cada uno sosteniendo sus muñecas, juguetes o mascotas favoritas para suavizar la tristeza de tal escena. Los niños muertos a menudo se colocaban en un sofá, una cama o un ataúd en una posición reclinada como en un último sueño pacífico. Los victorianos a veces fotografiaban a sus seres queridos con sus posesiones o mascotas más preciadas. Aquí se fotografió a un hombre fallecido con sus 2 perros. Como ya dijimos, a menudo se les pedía a los niños que posaran con sus hermanos muertos, tomándolos de la mano, abrazándolos o tomándolos por los hombros. Aquí 2 gemelas vestidas con vestidos a cuadros y con el pelo rizado posan. La niña de la derecha viva apoya la cabeza en el hombro de su hermana muerta. La mortalidad infantil en la frontera era alta. Aquí, una madre pionera es fotografiada en una escena desgarradora con su hija antes del entierro. Esta escena llamó particularmente mi atención. Aquí podemos ver a Emil, María y la bebé Anna Keller en una fotografía post-mortem de un asesinato-suicidio en 1894. La madre, sospechosa de sufrir una enfermedad mental, disparó a su marido en el corazón mientras la besaba y luego le disparó a su bebé en el pecho y ella misma se disparó en la sien. La agencia funeraria colocó a la esposa de modo que su cabeza descansara sobre su esposo, ocultando la herida en la sien derecha. Esta es una fotografía post-mortem de una familia asesinada en 1906 cerca de Missouri. Kerry L. Parsons, su esposa y sus 3 hijos fueron asesinados por Jocelyn Hamilton y arrojados al río. Hamilton fue colgado por su crimen. Hay muchos ejemplos de fotografías post-mortem que son engaños en la web. Esta imagen, por ejemplo, a menudo la hacen pasar por una fotografía de ese tipo, pero de hecho es una imagen de una víctima obviamente hermosa que padeció lupus y leucoma corneal en 1895. Las fotografías post-mortem tenían un valor que iba más allá de los retratos fotográficos ordinarios, y ese valor se reconocía y reflejaba en las elevadas tarifas que se cobraban. Los fotógrafos eran, ante todo, hombres de negocios que se aprovechaban del ardiente deseo de los clientes en duelo por obtener un servicio tan especializado como el retrato de sus familiares. Y en consecuencia, esos encargos podían resultar costosos para las familias. Pero a medida que creció el número de fotógrafos y se disparó la competencia, el costo de la fotografía de la muerte disminuyó. También se dispuso de procedimientos más eficientes y materiales más baratos, lo que hizo que tales fotos estuvieran más disponibles para una base de clientes económica más amplia. En México hubo un fotógrafo especializado en post-mortem, Romualdo García, del estado de Guanajuato. Se dedicaba a capturar la muerte en su estudio fotográfico a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Creaba retratos de personas fallecidas, niños, hombres, mujeres, ancianos, gente con niños muertos, ya sea en familia o acompañados de un solo familiar. La fotografía llegó a Guanajuato un poco tarde. Conforme se fue abaratando la materia prima para hacer fotografía,
Más personas de clase media y baja iban a retratarse con sus seres queridos difuntos. Romualdo García abrió su estudio en 1887 y fue así que se convirtió en un fotógrafo profesional. Las personas llegaban arregladas al estudio con su difunto, independientemente de la edad. La fotografía post-mortem se convirtió en una tradición y era muy común que la gente quisiera retratarse para darles el último adiós. Como todo fotógrafo, Romualdo García se encargaba de dirigir a los sujetos. Los integraba en el escenario, agregaba muebles o accesorios. Incluso se encargaba de completar el vestuario de sus clientes. También abría los ojos del difunto. Los acomodaba de cierta forma para aparentar que aún tenían vida y en reunión con sus seres queridos. Todo para que aparezcan en el retrato con naturalidad y algo de elegancia, sin importar la clase social de la cual provenían. Todos contamos con un final inevitable, la muerte, y el que nos separe de nuestros seres queridos es un destino que difícilmente soportamos. La fotografía post-mortem ha ayudado, o mejor dicho, ayudó, porque ya no se practica tanto, a que las personas se despidan de sus seres queridos con un recuerdo eterno. Si te pareció interesante o informativo este video, por favor, regálame un like y suscríbete. Gracias por verme.